Muchas gracias. Yo quisiera de nueva cuenta saludar y congratular a quienes son las y los congresistas en esta tercera edición de este Congreso Internacional del Deporte y por supuesto que incluya la cultura física. Agradecer la convocatoria de Alejandro Fernández Varela, muchas gracias, de Eric del Ángel, de lo que representan sus equipos de trabajo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin duda alguna, recordaba yo hace unos momentos que vine a este auditorio hace más de una década y quien se presentó aquí fue un profesor universitario y planteó esa parábola que muchas y muchos de ustedes conocen sobre las vasijas que están llenas y que hay una vacía. Y viene muy a colación que dedico un minuto para refrendarla. En esa ocasión, aquí en este auditorio, expuso un profesor universitario una vasija vacía y presentó otras 3 vasijas, una con arena, una con piedras y otra con agua. Y les preguntó que cuál era la fórmula para que el contenido de las 3 vasijas pudiera caber en solo una. Hubo un debate y llegaron a una conclusión. Primero pusieron las piedras más grandes, después la arena que se escurrió entre ellas y después el agua. Y entonces el maestro les preguntó que qué significaba ese ejercicio. Y es ahí donde una joven universitaria levantó la mano y dijo, mire, el mensaje es muy claro. En la vida primero van las prioridades. Y hoy estamos hablando de una prioridad muy importante, el deporte y la cultura física. Y en estos términos hay que recordar que apenas en el año 2011 es un derecho constitucional para las mexicanas y para los mexicanos. El artículo 4 de la Constitución General de la República, tercera, incorpora el tema del deporte y la cultura física. Este es un asunto importante porque tendríamos que ubicar que es muy reciente este logro constitucional que tenemos en nuestro país, pero también visto como un derecho de carácter humano. Nelson Mandela decía que no hay algo más poderoso para transformar un país, que es precisamente el tema del deporte. Y hablando de la propia diplomacia, hay que recordar que la diplomacia deportiva, pues es parte de la diplomacia pública. Y bajo este tipo de consideraciones es multifactorial y sobre todo multidisciplinar. Aquí aborda el tema no solo social, político, económico, pero también el tema de carácter cultural. La diplomacia deportiva da en consecuencia un arropamiento a la diplomacia pública. Y bajo estas consideraciones, si un país realmente quiere posicionar su marca, uno de los elementos fundamentales es el tema del deporte. En alguna ocasión, cuando estaba la guerra de los Balcanes y cuando Hugo Sánchez era el pentapichichi en el fútbol español, un grupo de mexicanos fue capturado y cuando supieron que eran mexicanos, les hicieron referencia de que habían visto jugar una noche anterior a Hugo Sánchez y salvaron la vida. Este es un ejemplo, es una analogía, es algo que realmente sucede cuando hay un posicionamiento en este tipo de términos. Y sobre todo porque la diplomacia deportiva aborda no solo esa marca país, esa marca ciudad, esa marca comunidad, esa marca personas, que es lo que promueve precisamente la incorporación de este tipo de elementos. ¿Se han dado cuenta estos 3 días que se alinean muchos de los conceptos? La mayor parte de quienes han expuesto los ponentes hablan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sin duda alguna es un referente que, como también se ha expresado, pues en el año 2015 los líderes mundiales determinaron cómo lograr un objetivo concreto que es la superación de la pobreza. Cómo interrumpir generacionalmente el tema de la pobreza en el mundo y ubicaron estos 17 objetivos. Desafortunadamente no incluyeron el tema del deporte y la cultura física. Es un error muy importante que Dorian va a ayudar a corregir. Entonces, bajo este esquema, debía de haberse incorporado el tema del deporte y la cultura física y encontramos, ese rato se hablaba de 3 enfoques de los 17, yo hablo de 5, que es el tema de la salud y bienestar, la educación, la equidad de género, la paz y la justicia y también la alianza institucional. Pero adicionalmente hay algo importante para nosotros, que hay un plan que poco se conoce,
que es el Plan Mundial de Activación Física de la Organización Mundial de la Salud. Y este es un punto que se desconoce porque apareció en el año 2018 con un objetivo muy claro: disminuir en 15% la prevalencia de inactividad física de la humanidad. Una humanidad que tenemos hoy en día 8,000 millones de habitantes. Y que dentro de este tipo de consideraciones busca crear sociedades, entornos, poblaciones y sistemas más activos. Y otro referente que nosotros ubicamos ya en un plano nacional, en un plano local, es la Ley General de Cultura Física y Deporte, que en sus últimas modificaciones incorpora el tema de la salud como propósito central, pero también incorpora el tema de la prevención de las adicciones. Y aunque textualmente no lo señala de esa manera, ahí está el tema importante. Evidentemente las funciones del deporte, y sobre todo hablando de un escenario como el que hoy compartimos a nivel virtual y presencial, lo repaso nada más. Yo creo que todos coincidimos que tiene que ver con los aspectos educativos, de salud, de cohesión social, lúdica y de carácter cultural. La siguiente, por favor. Y en estos términos, Alfredo Harpelú es un inversor social, un hombre altruista que durante muchos años y durante toda su vida le ha apostado al tema del deporte y la cultura física. Muchos lo conocen más por el tema del béisbol, pero es un hombre que le apuesta a todas las propias disciplinas y constituyó desde el año 2005 la fundación que lleva su nombre dedicado al tema del deporte. En los primeros años le apostó al tema del alto rendimiento y en los últimos, en donde yo he tenido el privilegio de participar, que son en los últimos 4 años y medio, se enfocó al tema del deporte social, al deporte para todos, teniendo pues una misión y una visión de buscar ser un ente social, eficaz, eficiente y que tenga parámetros de carácter internacional. Y bajo este esquema, una de las aportaciones centrales, y que esto sí nació con las y los olímpicos mexicanos y medallistas olímpicos, es tener un código cromático con 3 colores, un semáforo, en donde el rojo dice alto a las adicciones, el amarillo cuidado con la obesidad y el sobrepeso, para que tengas una cultura de autocuidado de la salud, y el verde adelante con la protección del medio ambiente y con la generación de una cultura cívica de la paz. Entonces, este código cromático enarbola todas las circunstancias que se promueven a través de las acciones de la Fundación. Hay un diagnóstico muy importante, se ha mencionado y aquí nada más ratificamos. Somos un país con 130 millones de habitantes, por lo menos dentro del territorio nacional. Tenemos una epidemia de diabetes. La última ENSANUD habla de que no hay menos de 18 millones de personas con diabetes en nuestro país, que tenemos índices muy elevados de hipertensos, que tenemos problemas de obesidad y sobrepeso en un factor de 7-10 y de 2 de cada 4 niños, y que tenemos una serie de problemas con temas de cáncer, que son las enfermedades no transmisibles que pudieran ser prevenibles, entre otros factores, a través de la activación física y una culturización deportiva. Entonces, el diagnóstico es muy amplio. Podríamos aquí llevarnos varios minutos, pero en respecto al tiempo que me corresponde, solo vamos a decir que el diagnóstico, ya lo comentaron, simple y llanamente es delicado porque más del 58% de la población de nuestro país no tiene ninguna clase de activación física. Y las menos activas físicamente son las mujeres, las niñas, las adolescentes, son las que menos activación física, y esto lo refiere de carácter oficial el INEGI a través de un módulo que se llama MOPRADEF, que se hace entre personas entre 18 y 65 años, pero también la ENSANUD 2022 y anteriores nos refieren a ese problema. Y en esta tesitura, el problema de las adicciones es muy elevado. Tenemos una gran problemática en donde la participación precisamente del tema del deporte y la cultura física es fundamental. Hay 5 consideraciones por las cuales una niña, un niño, un adolescente o cualquier persona de cualquier edad se incorporan al uso de las adicciones. La primera es la curiosidad, saber qué se siente. La segunda son los deseos de pertenecer a un grupo. La tercera, huir de los problemas. La cuarta, parte de una rebeldía
característica del ser humano que todos vamos teniendo en determinado momento, pero la quinta y fundamental es una mala utilización del tiempo libre. Es decir, si nosotros lográramos a través del deporte para todos tener una culturización de utilización positiva del tiempo libre, estaríamos atendiendo esta problemática de manera muy importante. ¿Qué es lo que realizamos? Nosotros, por ejemplo, y siempre lo aclaro como fundación, y esta alianza que tenemos con los medallistas olímpicos, con los olímpicos mexicanos, con el sector público y privado, con gobiernos locales, con el gobierno federal, etcétera, es no entregar material deportivo, sino entregar programas deportivos, programas de activación física. No tendría ningún sentido entregar pelotas, balones y redes si no hay un programa. Y bajo esta consideración hay una interacción no solo de competencias, sino también una incorporación en las redes sociales para promover. Sacamos un planeador de activación física para que en 98 días cambiemos nuestros hábitos. Y hay un registro digital o impreso en donde podemos cambiar nuestros hábitos. Todo esto acompañado con el Instituto Nacional de Nutrición, pero también con los referentes, sobre todo cuando hablaba Dorian de que se trabaja de la evidencia para no tener una falta de seriedad en los programas. Para nosotros es importante esta circunstancia. Y por eso hicimos un estudio con 9,000 jóvenes. 9,000 jóvenes que fundamentalmente son de educación media superior, en donde se les consultó post pandemia cuáles eran las actividades físicas y actividades alimentarias. Y evidentemente, pues los resultados se antojan lógicos. Tenemos un grave problema de culturización en nuestra alimentación, pero sobre todo, yo podría decirlo, el 72% de los encuestados no tienen ninguna clase de activación física. Y ya en la media superior no son asignaturas obligatorias, por lo que esto se traduce en una problemática importante que requiere de políticas públicas. Finalmente, creo que hablar de este tema es hablar de incorporar una serie de escenarios diferentes. Si hacemos lo mismo, vamos a contar con los mismos resultados. Requerimos innovar, pero sobre todo escuchar. Dicen que antes lo más importante era saber hablar, yo creo que hoy es escuchar. Y bajo esos términos, creo que estamos tratando de innovar. Por ejemplo, me permití invitar a Rafael Domínguez Hernández, que es el presidente nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera, porque estamos incorporando un tema. Ahí está Rafael, ¿verdad? Sí, sí, no lo imaginé. Vamos a darle un aplauso porque es el dirigente nacional de las bandas de guerra. Y lo que estamos tratando ahorita es combinar las acciones cívicas al tema del deporte. Muchas cosas de las que se han perdido, incorporarlas a través del deporte y la cultura física. Así que yo creo que elementos de los conversatorios que realizamos, de pláticas, está pues el olímpico mexicano Daniel Vargas, que también le damos un aplauso muy cariñoso porque siempre nos ha representado muy dignamente. Dice que es el chiquito de la familia, ¿verdad? Es el pequeño. Y finalmente, quiero decirles que este tipo de foros deben de desencadenar una serie de propuestas de políticas públicas, porque al fin y al cabo, esta diplomacia deportiva, diplomacia pública, se tiene que ver acompañada de acciones que se materialicen en la realidad. Y como decimos siempre, sin confundir lo deseable con lo posible. Muchas gracias. Tengo dos de la gente que está en línea con nosotros. Para Daniela Cebes, ¿qué estrategia implementaría para que el deporte llegara a comunidades marginadas que incluso no tienen recursos para trasladarse a una ciudad, a esta ciudad o a una más cercana? Creo que es muy importante el poder ubicar que el tema de deporte para todos o el deporte social tiene que adaptarse a las circunstancias de la población y no a la inversa. Hay que acercar las posibilidades del rescate de los espacios públicos, de la implementación de programas, pero sobre todo ubicar en las escuelas de educación básica, media y media superior, espacios deportivos que hoy no se aprovechan.
Desafortunadamente, hoy en día, las escuelas que tienen en el 97% por lo menos una cancha de básquetbol, una cancha multiusos, pasa ocioso ese espacio durante mayor parte del día. Entonces, se tendría que abrir los espacios escolares para que la comunidad pueda hacer uso de los mismos con programas deportivos que se identifiquen con los gustos de la población de acuerdo a su género, a su edad y a sus condiciones de salud. Creo que este tipo de políticas públicas hay que llevarlos de lo local a lo nacional y dentro de esos términos, y finalmente yo diría, tiene que haber voluntad política, voluntad administrativa de destinar recursos del sector público y privado a fin de mejorar las condiciones de activación física y de salud de la población.